Jeremías es uno de los personajes más impactantes e inspiradores de toda la Biblia. Llamado por Dios desde su juventud, consagró su existencia entera a una misión desafiante y muchas veces solitaria: advertir al pueblo de Israel sobre los peligros que se avecinaban y entregar un mensaje de esperanza en medio del caos. En este vídeo, nos sumergiremos en la vida y las profecías de este valiente profeta. Acompáñanos a descubrir la increíble historia de fe y coraje de Jeremías, y comprende cómo su ejemplo sigue teniendo un eco poderoso incluso en nuestros días. Suscríbete al canal para más relatos bíblicos emocionantes y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Jeremías nació en una pequeña aldea llamada Anatot, alejada del bullicio de Jerusalén, pero marcada desde el principio por un propósito especial. Su padre era sacerdote, lo que hacía suponer que seguiría el mismo camino. Pero el destino de Jeremías ya estaba escrito para algo mucho más grande. Desde temprano fue separado por Dios para una tarea que transformaría su vida para siempre. Imagínate a un joven que, de repente, se ve frente a un llamado tan abrumador que sus rodillas tiemblan. Dios lo llamó incluso antes de que naciera, declarando con firmeza: antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Al escuchar esas palabras, Jeremías sintió de inmediato el peso de la responsabilidad divina. Dudó, como cualquier ser humano, cuestionando su habilidad. «Ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho». Su voz temblaba, cargada de inseguridad. ¿Y quién podría culparlo? Un chico apenas salido de la infancia, enfrentando la misión de hablar en nombre de Dios ante reyes, sacerdotes y multitudes enteras. Pero el Señor, con paciencia y autoridad, lo tranquilizó: «A donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, hablarás». La misión había sido entregada, y no había marcha atrás. Jeremías comprendía que su existencia ya no le pertenecía. Aunque el llamado era claro, su alma seguía inquieta. ¿Cómo alguien tan joven, con tan poca experiencia, podría soportar el peso de anunciar la caída de toda una nación? Las noches eran largas, y las dudas lo visitaban en silencio. En lo profundo de su corazón clamaba: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué no alguien más sabio, más fuerte, más valiente? Pero la voz de Dios retumbaba dentro de él, dejando claro que su elección no fue un error. Jeremías no fue escogido por sus méritos, sino por el propósito eterno que descansaba sobre sus hombros. Había un propósito mayor detrás de todo aquello, y poco a poco Jeremías comenzó a comprender que su misión no era solo pronunciar palabras de advertencia, sino también ser instrumento en las manos de Dios para moldear el destino de toda una nación. Fue entonces cuando Dios lo llevó a presenciar una escena que quedaría marcada en su alma para siempre. En silencio, Jeremías entró en la humilde casa de un alfarero. Observó con atención cómo aquel artesano giraba el torno con destreza, dando forma al barro entre sus manos endurecidas por los años. Pero, de repente, el vaso se rompió. Una grieta, una imperfección, lo deshizo por completo. El alfarero, sin perder la calma, tomó el mismo barro y comenzó de nuevo, con paciencia, esculpiendo una nueva vasija, más fuerte, más hermosa. Fue entonces cuando Dios habló al corazón de Jeremías: «Así soy yo con mi pueblo. Aunque estén quebrantados, los volveré a formar según mi voluntad». Esa poderosa imagen del barro en manos del Creador se convirtió en un símbolo eterno dentro de Jeremías. Él también era barro, inseguro, temeroso, frágil. Pero Dios lo estaba moldeando, día tras día, para que se convirtiera en el profeta que Israel necesitaba, aunque no quisiera escucharlo. A medida que su voz comenzó a alzarse en plazas y calles, Jeremías sintió el peso de la rejección. Su mensaje no era dulce ni reconfortante. Mientras otros profetas prometían paz y prosperidad, él anunciaba juicio, destrucción, una Jerusalén caída si el pueblo no se volvía sinceramente a Dios. Era como lanzar un rayo en medio de un cielo despejado. El pueblo, adormecido por las mentiras reconfortantes, no quería oírlo. Lo veían como un perturbador, como alguien que traía desgracias. La ironía era dolorosa: mientras los falsos profetas eran celebrados por decir lo que el pueblo deseaba oír, Jeremías era despreciado por decir la verdad. En sus ojos, todo se había vuelto un teatro hipócrita, donde las palabras bonitas maquillaban una realidad al borde del colapso. Jeremías predicaba con el alma rota, sabiendo que la tormenta era inevitable, pero cuanto más hablaba, más puertas se le cerraban. El rechazo fue escalando. Al principio eran burlas en la calle, miradas cargadas de desprecio. Pero pronto llegaron las amenazas,
la vigilancia, las acusaciones veladas de traición. Jeremías se transformó en un extraño en su propia tierra, un hombre solo, clamando en un desierto de corazones endurecidos. Y sin embargo, persistió. Porque dentro de él ardía un fuego que no podía apagar. A medida que la tensión aumentaba, también lo hacían las represalias. Ya no se trataba solo del aislamiento social, Jeremías comenzó a sufrir ataques físicos, humillaciones públicas, presiones psicológicas. Sus palabras, impregnadas de verdad, eran vistas como traición por muchos. En una época donde la esperanza se confundía con ilusiones vacías, él se convirtió en el enemigo por traer la advertencia real. Pero nunca dejó de hablar, nunca dejó de ser barro en las manos de Dios. Y así, Jeremías se convirtió no solo en el blanco del desprecio popular, sino también en el enemigo declarado de los líderes e incluso de los sacerdotes, aquellos que debían ser los primeros en escuchar la voz de Dios, pero que prefirieron callar al mensajero en vez de enfrentar la verdad. Las amenazas se hicieron realidad. Fue capturado, arrastrado por las calles como un criminal, humillado públicamente como si su única culpa fuera decir lo que nadie quería oír. Y entonces llegó el momento más oscuro de su vida, fue arrojado a una cisterna, un pozo profundo y lleno de barro. Allí, hundido hasta la cintura, rodeado de oscuridad y silencio, Jeremías sintió que se hundía no solo físicamente, sino también espiritualmente. El barro frío lo envolvía como si quisiera ahogar el último resquicio de esperanza. Era una prisión sin rejas, un abismo que reflejaba el rechazo brutal de un pueblo que se negaba a escuchar la voz de Dios. En ese lugar oscuro y húmedo, donde ni siquiera los gritos podían resonar con fuerza, Jeremías enfrentó sus mayores temores. La soledad lo rodeaba como un muro, y la angustia parecía una tormenta que no cesaba. Pero, aún allí, donde la vida parecía extinguirse, no dejó de creer. Porque, por más silencioso que Dios estuviera en ese momento, Jeremías sabía que no estaba solo. Y esa fe, esa llama que aún ardía dentro de él, lo mantuvo firme. Cuando finalmente fue rescatado, no encontró paz. El mundo a su alrededor seguía solo. La soledad que sentía ya no era por estar aislado, sino por cargar un peso que nadie más comprendía. No era solo un profeta marginado. Era un hombre roto, que seguía en pie solo porque Dios lo sostenía. Las noches eran los momentos más crueles. En silencio, Jeremías lloraba. No por sí mismo, sino por su amada Jerusalén. Sentía cada lágrima como si fuera una piedra caída del muro de la ciudad. El destino de su pueblo estaba entrelazado con su corazón. Cada visión de lo que estaba por venir lo hería como una espada. Veía la ruina, sentía el dolor antes de que llegara, y eso lo consumía. Mientras muchos lo llamaban loco, él simplemente veía más lejos. En las calles, veía rostros sonrientes, máscaras de una normalidad artificial. Promesas vacías resonaban en los mercados, mientras el desastre se acercaba como una sombra inevitable. Y lo más trágico era saber que, cuando todo finalmente cayera, aún habría quienes preferirían la mentira reconfortante a la verdad dolorosa. Él llevaba el peso de amar a un pueblo que lo odiaba, de clamar por salvación mientras todos caminaban voluntariamente hacia el abismo. Y entonces, llegó el día. Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba al borde de la destrucción. El cielo parecía más pesado, como si la propia creación llorara junto al profeta. Las profecías que Jeremías había proclamado incansablemente durante años finalmente se cumplían ante sus ojos. Aquellas palabras que muchos llamaron exageradas, pesimistas o locas ahora resonaban como ecos de un destino sellado. Él había advertido una y otra vez que, si no había arrepentimiento, Jerusalén caería bajo el yugo de los babilonios. Nadie le prestó atención. Ahora, las tropas enemigas rodeaban la ciudad, y el sonido cortante de las trompetas de guerra se mezclaba con los gritos de pánico. Desde lo alto de los muros, Jeremías veía la esperanza marchitarse como una flor bajo el sol ardiente. Los días gloriosos de orgullo y abundancia se habían transformado en noches hambrientas y llenas de temor. Las plazas estaban vacías, los mercados en silencio. El agua escaseaba, los granos desaparecían, y los ojos del pueblo se llenaban de desesperación. Caminaba lentamente por las calles, entre los escombros y los gemidos, sintiendo como su corazón se quebraba con cada paso. Nunca quiso tener la razón. Nunca deseó ver a Jerusalén en ruinas. Pero la destrucción que tanto temía estaba ahora ante él, viva, brutal e inevitable. Jeremías no se callaba. Incluso en medio del caos, seguía suplicando al pueblo que se rindiera a los babilonios, no por cobardía, sino por misericordia.
Creía que esa era la única forma de salvar lo que aún podía salvarse. Sin embargo, sus palabras eran recibidas con desprecio y hostilidad. Las autoridades lo llamaban traidor, servidor del enemigo. Lo que él decía con amor era interpretado como traición. Jeremías no luchaba contra los babilonios, luchaba contra la ceguera de un pueblo que eligió escuchar mentiras. La caída de Jerusalén no era solo un colapso físico. Era la ruptura de un pacto, la ruptura del vínculo sagrado entre Dios y su pueblo. Jeremías lo sentía en cada fibra de su ser. El dolor de la ciudad era su propio dolor. Pero, más allá de los muros derrumbados y los gritos de agonía, enfrentaba también una guerra invisible, la guerra de las palabras. Los falsos profetas, con sus discursos suaves y reconfortantes, dominaban las plazas y los corazones. Prometían paz, prosperidad y victoria. Juraban que Dios jamás permitiría la destrucción del templo. Mientras tanto, Jeremías, con su mensaje impopular, era tratado como loco. Los hombres que mentían eran exaltados, mientras el que decía la verdad era apedreado con miradas y desprecio. Era una cruel inversión de la realidad. Los que engañaban eran aplaudidos, y el que advertía era rechazado. Jeremías veía todo esto suceder como en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que enfrentaba a esos falsos mensajeros, sentía que su alma se desgastaba. Era como gritar contra el viento. La gente quería escuchar promesas, no advertencias. Buscaban consuelo, aunque fuera una mentira. Y eso lo consumía. No por vanidad de no ser escuchado, sino por el amor que sentía por su pueblo. Porque sabía que marchaban hacia el abismo, guiados por palabras dulces que envenenaban lentamente. Jeremías era un hombre al borde del colapso, luchando por una ciudad que ya no quería ser salvada, enfrentando una oscuridad que crecía tanto fuera como dentro de él. Jeremías sabía que cada palabra falsa pronunciada por esos profetas mentirosos era como un paso más hacia el abismo. Sentía que luchaba contra una corriente imparable, un río de ilusiones que arrastraba a su pueblo hacia la destrucción. Y, sin embargo, no podía rendirse. Había dentro de él una llama, una voz inextinguible que lo empujaba a seguir hablando, aunque sus advertencias parecieran caer en el vacío, como semillas arrojadas sobre piedra. La oscuridad cubría los días, y la caída de Jerusalén ya no era una amenaza distante, más una realidad inevitable. Tras el asedio, Jeremías fue testigo de sus peores pesadillas hechas carne. Las murallas, antes símbolo de fuerza, yacían en ruinas. Las calles, donde antes resonaban risas y canciones, ahora estaban cubiertas de cadáveres y lamentos. Y el templo, el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo, había sido profanado y destruido. Solo quedaba el silencio y el dolor. Caminar por aquellas calles era como caminar sobre las palabras que él mismo había proclamado durante años. Cada piedra caída era un recuerdo de las súplicas ignoradas, cada rincón un eco del juicio que nadie quiso escuchar. El peso de la tragedia era inmenso. Fue en medio de esa devastación que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, una obra poética que no solo describía la caída de Jerusalén, sino que destilaba el alma rota de un hombre que amaba profundamente a su pueblo. En sus versos, describió la ciudad como una viuda abandonada, llorando por sus hijos arrancados, una reina reducida a escombros. Cada palabra era un lamento que se alzaba como un clamor entre los restos del esplendor perdido. Jeremías no era solo un profeta, era un patriota del alma, un hombre destrozado por la visión de su mundo hecho pedazos. Y aún así, cuando parecía que el dolor lo consumiría por completo, una chispa de esperanza comenzó a prender en su corazón. En medio de la ruina, Dios le habló. No todo estaba perdido. Entre las cenizas, surgía una promesa, un nuevo pacto, una nueva oportunidad. No sería como el pacto antiguo, grabado en piedra en el monte Sinaí. Este nuevo pacto sería escrito en los corazones. Jeremías comprendió que se trataba de algo más profundo, más íntimo. No serían leyes externas las que guiarían al pueblo, sino la voz viva de Dios resonando desde dentro de cada alma. La restauración no vendría por la fuerza, sino por la transformación. Era un mensaje de esperanza inquebrantable. El amor de Dios no había sido destruido junto con la ciudad. Seguía allí, esperando el momento de redención. Este nuevo pacto representaba una revolución espiritual. Dios no había abandonado a su pueblo, sino que preparaba un renacer desde las cenizas. Jeremías entendió que la destrucción no era el final, sino el inicio de algo mucho mayor. Aquellos que un día se rebelaron tendrían otra oportunidad para conocer verdaderamente al Creador,
no solo a través de mandamientos, sino mediante una relación viva y directa. La ley escrita en el corazón sería un pacto eterno de amor y perdón. En medio de la tragedia más profunda, Jeremías vislumbró el amanecer de una nueva era. Y con lágrimas en los ojos, supo que, aunque todo parecía perdido, la esperanza aún tenía la última palabra. La visión de un pacto renovado era algo mucho más grande de lo que Jeremías podía imaginar en medio de la calamidad que lo rodeaba. Esta nueva promesa de Dios se convertía en una metáfora poderosa de esperanza. Así como el alfarero moldea el barro, Dios moldearía los corazones de su pueblo, creando algo nuevo, fuerte y que no podría romperse por las circunstancias ni por los errores del pasado. Jeremías comenzó a compartir este mensaje, aunque la desolación a su alrededor pesaba intensamente. Muchos seguían sin escucharlo, pero la promesa permanecía viva, latiendo con fuerza divina. Sin embargo, la realidad apretaba con fuerza. Israel, ahora bajo el dominio babilónico, vivía días de incertidumbre y tensión. Muchos resistían aceptar el yugo extranjero. Soñaban con la libertad, con levantamientos y estrategias para recuperar su tierra. Pero Jeremías mantenía firme su llamado, pronunciando una dura verdad: resistir solo traería más destrucción. La sumisión era el camino, no por debilidad, sino confiando en el tiempo de Dios y en la esperanza de una futura restauración. Su voz, aunque cansada, mostraba una resolución inquebrantable al rogar al pueblo que entendiera. Era como remar contra una corriente implacable. La oposición crecía con cada predicación, las miradas de desprecio aumentaban, incluso entre los líderes de la comunidad que veían a Jeremías como un obstáculo para sus propios deseos. Un fuego ardía intensamente en sus corazones, anhelando la rebelión, mientras las palabras de Jeremías intentaban apagar esa llama con llamados a la paciencia y la entrega. El cerco se estrechaba, la tensión aumentaba y la lucha interna de Israel se profundizaba. Jerusalén, que una vez fue un faro de gloria, yacía rota, conquistada por los babilonios. El choque de espadas y el olor a humo consumían la ciudad. Los muros caían, el templo quedaba reducido a escombros, y los cautivos eran llevados en cadenas. Jeremías, que había advertido sin cesar sobre este destino, ahora veía cómo se cumplían sus profecías con amarga realidad, una herida abierta en el corazón de su pueblo. Entre las ruinas, el llanto de los niños y el dolor de las familias desgarraban su alma, marcando un final doloroso y el comienzo del exilio. Él se había esforzado incansablemente por alertar al pueblo, instándolos a rendirse para evitar una catástrofe aún mayor. Pero ahora, solo quedaban escombros y recuerdos de una nación que, por orgullo y desobediencia, no quiso escuchar. El destino cruel era que, incluso en ese momento de total desolación, muchos aún no reconocían a Jeremías como el profeta fiel que realmente era. Sin embargo, en medio de ese caos, Jeremías recibió una sorpresa inesperada. Los babilonios lo liberaron. Contrario a lo que muchos pensarían, no fue tratado como enemigo. Sabían que había predicado la sumisión, que sus palabras no incitaban a la rebelión, y por eso le mostraron respeto. Pero ser liberado en una tierra devastada fue más una tragedia personal que una bendición. Jeremías caminaba entre los escombros de su ciudad, cargando con el peso de lo sucedido, consciente de que el destino de su pueblo era ahora el exilio. A pesar de la destrucción de Jerusalén y del triste destino que Jeremías había previsto, su misión aún no había concluido. Los pocos que quedaron, los remanentes que escaparon del cautiverio, buscaban refugio. El miedo aún los acompañaba, y muchos decidieron que la mejor opción era huir a Egipto, con la esperanza de escapar del dominio babilónico. Una vez más, Jeremías se presentó ante ellos con una advertencia: no huyan a Egipto, porque esa decisión solo traería más tragedia. Por revelación divina, sabía que la seguridad que buscaban en Egipto era una ilusión. Pero, como tantas veces antes, el pueblo se negó a escuchar. Lo obligaron a acompañarlos en su fuga. Ahora, el profeta que tanto había sufrido por su ciudad destruida, se encontraba exiliado contra su voluntad, entre aquellos que todavía rechazaban el plan de Dios. En Egipto, Jeremías continuó predicando, advirtiendo que la destrucción lo seguiría incluso allí, y que ni en el exilio encontrarían paz. Sus últimos días estuvieron marcados por esta constante resistencia. Jeremías no buscaba gloria ni reconocimiento. Solo deseaba que el pueblo viera el camino del arrepentimiento y la obediencia que Dios había trazado. Y así, su vida llegó a su fin lejos de su tierra, en un país extranjero, predicando para oídos que obstinadamente no querían escuchar.
La vida de Jeremías, marcada por tanto dolor y rechazo, nos deja lecciones profundas. Fue un hombre que, a pesar de su inicial resistencia, aceptó el llamado de Dios, sabiendo que el camino sería difícil. Jeremías es un ejemplo vivo de resiliencia. A pesar del rechazo de su pueblo, de las persecuciones y de una soledad inmensa, Jeremías permaneció fiel a su misión. Su valentía no era la de un guerrero en el campo de batalla, sino la de un hombre que enfrentaba, día tras día, la incomprensión y el desprecio, sabiendo que su voz llevaba la verdad divina. Al caminar por Jerusalén en ruinas, Jeremías no era un profeta derrotado. Había cumplido con lo que Dios le había pedido, aunque el precio fuera alto. Su vida nos enseña que, a veces, la mayor victoria no es ser reconocido o tener éxito a los ojos del mundo, sino ser fiel a aquello en lo que creemos, incluso si eso significa caminar solo. Hay otra lección importante en su historia: el peligro de ignorar las advertencias y resistirse al cambio. El pueblo de Israel eligió cerrar los oídos a las palabras de Jeremías, prefiriendo creer en las ilusiones que se les ofrecían. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, preferimos las mentiras cómodas a las verdades incómodas? El camino de Jeremías nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y la obediencia a lo que es correcto nos sostienen. Así como él, podemos encontrar fuerza en medio de las adversidades, sabiendo que, en última instancia, nuestra fidelidad será reconocida, aunque el mundo a nuestro alrededor se derrumbe. Si te gustó la historia de Jeremías y quieres seguir descubriendo otras historias de fe y superación, no olvides darle like a este video y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.